Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial donde vamos a seguir hablando de lo que son los arreglos. En el primer video tutorial vimos una muy breve introducción a lo que son los arreglos y cómo nos pueden ayudar a resolver cierto tipo de problemáticas. Y también vimos que en nuestra vida cotidiana los utilizamos cuando vamos al cine, cuando vamos al teatro, cuando reservamos en el bus, etc. Bien, también vimos que dividimos los tipos de arreglos en tres: en unidimensionales, bidimensionales y multidimensionales. Acordamos que nada más vamos a trabajar lo que son los arreglos unidimensionales y bidimensionales, que son los que más se utilizan en la programación. Si recordemos que a tener más dimensiones en un arreglo, pues se complican un poquito más. Bien, vamos a entonces en este segundo video tutorial a hablar de los arreglos unidimensionales. Algunos autores, algunos libros los conocen también como vectores o como listas. Bueno, tengo igual algunos compañeros docentes que simplemente le llaman arreglos. ¿Sí? Entonces yo los manejo con el nombre de vectores. ¿Sí? Entonces vamos en este video tutorial a referirnos a los arreglos unidimensionales como vectores. Bien, un arreglo unidimensional o vector es un conjunto finito y ordenado de elementos homogéneos. ¿Sí? Vamos a ver qué significa cada uno de estos. ¿Qué significa que sea finito? Porque en el video tutorial anterior hablamos que estamos trabajando con estructura de datos estáticas. Al ser estructura de datos estáticas son finitas, es decir, tenemos un tamaño, le asignamos un tamaño. Entonces es finito porque solo puede almacenar un número determinado de datos, ¿sí? El que nosotros le indicamos. Existen las estructuras de datos dinámicas, que es un tema aparte y vamos a abordar posteriormente. ¿Por qué es ordenado? Porque cada elemento puede ser identificado de acuerdo a la posición que ocupa dentro del arreglo. ¿Por qué es homogéneo? Porque todos los datos son del mismo tipo. Si ya habíamos comentado algo en el video tutorial anterior, si tenemos un arreglo de tipo entero, todos los elementos del arreglo van a ser enteros. Si tenemos un arreglo de tipo long o entero largo, todos los datos de ese arreglo van a ser de tipo long o entero largo. Bien, entonces vamos a recordar un poquito, ¿sí? Antes de meternos ya con los arreglos. Cuando declaramos variables en un programa y ejecutamos nuestro programa, ¿sí? En esa variable o esa variable hace que se guarde un dato, ya sea un entero, un flotante, etc. Entonces lo que pasa es lo siguiente. Por ejemplo, tenemos la variable edad, que es de tipo entero. Esta variable edad ocupa 4 bytes, ¿sí? Es decir, para que yo pueda guardar un dato entero necesito 4 bytes. Recordemos que la computadora solamente entiende ceros y unos. Entonces la memoria RAM que tenemos en nuestra computadora pues es, no sé, de 2 GB, de 4 GB, de lo que ustedes quieran, ¿no? Todos los recursos, incluyendo la memoria, son controlados por el sistema operativo. Entonces, cuando ejecutamos un programa, lo que sucede es lo siguiente. El compilador hace una petición al sistema operativo para que de esta memoria RAM que tenemos, de la memoria RAM que tiene libre nuestra computadora, le asigne 4 bytes. ¿Para qué? Para que la variable de edad, que es de tipo entero, pueda guardar aquí información. Las direcciones de memoria se manejan a través de números hexadecimales. ¿Sí? No sé si saben o conocen el sistema de base 16. Bueno, el sistema de base 16 únicamente reconoce del 0 al 9 y de la A a la F. Entonces, para que se entienda un poquito más, se utilizan números hexadecimales, ¿sí? Donde a través de esos números se hace referencia a la memoria. ¿Sí? Entonces el compilador le dice al sistema operativo: oye, necesito 2 bytes para poder guardar ahí un dato de tipo entero. Y el sistema operativo le dice: mira, tengo yo este espacio libre y estos 4 bytes te los voy a reservar para que mientras se está ejecutando el programa tú puedas guardar ahí datos cuando hagas referencia a la variable edad. Bien, entonces los arreglos bidimensionales o vectores se caracterizan principalmente por lo siguiente. Primero, almacenar los elementos del vector
en posiciones de memoria continua. ¿Sí? En el tutorial anterior vimos que es como si fuera una fila de cajas o cajas continuas, o viéndolo desde la parte vertical como si fuera un archivero. ¿Sí? Entonces, primero, los vectores o arreglos unidimensionales, sus elementos se almacenan en posiciones de memoria continua. Si no, vamos a tener un elemento en un segmento de memoria y otro elemento en otro segmento de memoria, etc. Segundo, tienen un único nombre de variable que representa a todos los elementos de estos elementos, y se diferencian principalmente por los subíndices o índices o posiciones que maneja. Si realmente un arreglo es lo siguiente: tenemos calificaciones, por ejemplo, aquí tenemos calificaciones, pero calificaciones es una etiqueta. Calificaciones no puede contener a muchos datos. Entonces, cuando trabajamos arreglos, lo que hacemos es que calificaciones tiene o conoce la dirección de dónde, si conoce la dirección de dónde a partir de la memoria se empiezan a guardar o a reservar, perdón, en este caso, las posiciones continuas dentro de memoria. Por ejemplo, aquí calificaciones es mi variable, pero esta calificaciones es una variable que conoce la posición o la dirección a partir de donde se empiezan a guardar las direcciones continuas, o a reservar, perdón, en este caso, las direcciones continuas para poder guardar información en ellas. Y tercero, se tiene acceso directo a los elementos individuales del vector. Esto es a través de un índice. Por ejemplo, aquí tenemos calificaciones. Y calificaciones conoce a partir de donde se va a empezar a guardar información continua en 5 posiciones de memoria. Pero es complicado saber las posiciones de memoria. Sí, en un tema posterior lo vamos a ver, que sale punteros, pero otra forma de saber dónde se guardan la información de calificaciones es a través de un subíndice o de un índice, ¿sí? Que lo tenemos aquí en la parte de abajo. ¿Sí? Y ese índice o subíndice siempre va a comenzar en la posición 0. ¿Sí? Si se les complica un poco esta parte de la memoria, no se preocupen, esto nada más es meramente cultural. Más adelante lo vamos a trabajar sin las posiciones de memoria. Ok, entonces, para tener acceso directo a los elementos individuales del vector, lo vamos a hacer a través de los índices. ¿Sí? Los índices o subíndices siempre van a comenzar en la posición 0 y van a terminar en la posición n-1. ¿Cuál es el valor de n? En este caso, calificaciones tiene un tamaño de 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, el último índice va a ser n, que es 5, menos 1, 4. Y siempre va a comenzar en la posición 0. Ok. Bien, entonces los vectores es una forma muy sencilla, muy sencilla de visualizar los vectores. Es imaginar un grupo de cajas continuas. Si ya lo habíamos comentado anteriormente, o tener, por ejemplo, un archivero, ¿sí? Donde tenemos cajas donde se puede guardar cosas. En este caso, en los arreglos podemos guardar información. La característica de los arreglos es de que se puede guardar información del mismo tipo o de un mismo tipo: entero, flotante, carácter, entero largo, etc. Bien, un vector tiene los siguientes elementos: tamaño, ¿sí? El que va a indicar cuántos datos se puede almacenar; tipo, el tipo de dato que va a poder guardar, o el tipo de dato, perdón, que se van a guardar, de los datos que se van a guardar. ¿Sí? El tipo puede ser de los que ya conocemos en lenguaje C: entero, flotante, carácter, entero largo, etcétera, etcétera. Nombre, un único nombre bajo el cual se hace referencia a cada uno de los miembros del vector a través de su índice o sus índices. Bien, ¿cómo se declara un arreglo en C? Si tenemos aquí la sintaxis de la declaración de un arreglo en C, que se hace de la siguiente forma. Primero, indicamos el tipo de dato: entero, flotante, long, char, etc. El nombre que le vamos a dar a nuestro arreglo,
y entre corchetes el tamaño que va a tener este. ¿Sí? N en este caso es la capacidad máxima, es decir, el tamaño que va a tener nuestro arreglo. Tenemos aquí tres ejemplos. Tenemos un arreglo de tipo char, el cual va a contener 30 caracteres. Tenemos un arreglo que se llama notas, que es de tipo flotante, el cual va a contener 10 elementos. Tenemos un arreglo que se llama edad de estudiantes, que es de tipo entero, el cual va a tener 50 elementos. Es decir, nombre va a poder guardar hasta 30 caracteres. Notas se van a poder guardar bajo notas hasta 10 flotantes o de tipo real, de simple precisión. Y edad de estudiantes va a poder guardar hasta 10 valores o datos de tipo, hasta 50 valores o datos de tipo entero. Bien, ¿cómo se vería, cómo lo veríamos gráficamente si hablamos ya que cuando declaramos un arreglo se reserva memoria continua? Un consejo o un tip que les puedo dar es de que cuando vayamos a trabajar con arreglos, en este caso con vectores o matrices más adelante, hagamos un esquema más o menos parecido a este, donde dibujemos nuestro arreglo y coloquemos los índices. ¿Sí? Recordemos que para tener acceso directo a los elementos o a los datos de un arreglo va a ser a través de sus índices. En este caso, los tres ejemplos que vimos de declaración de arreglos, tenemos char, que nuestro arreglo se llama nombres, que es de tipo char, tiene 30 datos o 30 elementos. Sí, pero bueno, ya les había comentado que los índices van a ir de 0 hasta n-1. Ya vimos que en este caso, en el caso de char nombres, n es 30, entonces menos 1 es 29. Por lo tanto, los índices van a ir de 0 hasta 29, hasta n-1, o sea 30 menos 1. En el caso de notas, que es de tipo flotante, tenemos 10 notas. Nuevamente, n va a ser la cantidad máxima de elementos o datos que se pueden almacenar, que es 10. Y nuestro índice entonces va a ir de 0 hasta n-1. N es 10 menos 1, 9. Y el tercer ejemplo que tenemos de declaración es el de 50 enteros bajo el nombre de edad estudiantes. Y entonces los índices de este arreglo van a ir de 0 hasta n, que es 50 menos 1, 49. Ok, entonces es muy importante que les quede claro que los índices es la forma con la que vamos a tener acceso a los datos que se guarden en estos espacios continuos de memoria. ¿Sí? Y siempre van a comenzar en 0 y van a terminar en n-1, donde n es el tamaño máximo que estamos reservando para nuestro arreglo. Bien, entonces tenemos aquí donde tenemos que hacer una diferencia entre lo que es el índice del arreglo, que va a comenzar en 0 y va a terminar en n-1, y el elemento o el dato que se está guardando en cada una de las posiciones. En este caso, en la posición 0, en el índice 0, estamos guardando el dato 17. En la posición o índice 1, estamos guardando el dato 20. Y en la posición 2 o índice 2, estamos guardando el dato 18. ¿Sí? Y a través de estos índices es como vamos a tener un acceso directo a estos elementos que estamos guardando. Bien, ¿cómo declaramos esto en lenguaje C? Si ya vimos que hay que poner el tipo de dato, el nombre y entre corchetes cuadrados el tamaño y punto y coma al final. Si los arreglos definidos de esta forma no están inicializados, es decir, únicamente estamos reservando el espacio para n cantidad de datos de tipo flotante, entero o del tipo de dato que lo declaremos, pero no contienen un valor. Si este valor es el que, bueno, más bien, sí contienen un valor. Si ese valor es el que está guardado en la memoria consecutiva. Recordemos que hay información en la memoria. Cuando abrimos un programa, se reserva, por ejemplo, Word, Excel o cualquier otro, se reserva un pequeño espacio en la memoria para poder interactuar con el programa. ¿Sí? Y cuando lo cerramos, esa memoria se libera, pero hay información ahí en la memoria. ¿Sí?
Y cuando nosotros declaramos un arreglo, se reservan, es decir, les dice a cualquier otro programa, sabes que esto no lo puedes tocar mientras se esté ejecutando el programa. Entonces ahí hay información. Entonces cuando declaramos un arreglo, sí hay información ahí, pero es información que a nosotros pues no nos sirve. Entonces lo que tenemos que hacer, sí, es lo siguiente. Dentro de estas localidades de memoria existe información, ¿sí? Hay información ya ahí. Si nosotros hacemos referencia a cualquier posición, con un printf, por ejemplo, vamos a ver que ahí hay algo, se va a desplegar algo. Bien, por ejemplo, tenemos aquí declarando la variable edad, que es un arreglo de 6 de tipo entero. Entonces el nombre de nuestro vector va a ser edad. Nuestros índices van a comenzar de 0 hasta n, que es 6 menos 1, 5, y van a ser las posiciones, va a ir de 0 hasta 5, y lo que esté aquí va a ser los valores o los datos que queremos guardar en nuestro arreglo. Ok, entonces dentro de este ejemplo tenemos que cada elemento del grupo va a estar identificado por un valor numérico entero que se llama índice, que es la posición del vector. Sí, estos que tenemos aquí, índice o posición. En lenguaje C, la primera posición del índice siempre va a iniciar en 0 y la última va a terminar en tamaño o en n-1. Si ya vimos, por ejemplo, la variable que se llama edad, que es de tipo entero, es un arreglo donde tiene o se reservan 6 posiciones, entonces el tamaño es de 6, aplicando la regla de tamaño -1, la última posición, el último índice de nuestro arreglo sería 5. ¿Sí? 5, y es la última posición de nuestro arreglo. Para indicar el tamaño de un vector, siempre se debe utilizar un número entero. El índice siempre va a ser secuencial, aunque podemos tener acceso a los elementos no secuencialmente, pero los índices siempre van a ser o van a comenzar en 0, luego 1, 2, 3, 4, sí, van a ser secuenciales las posiciones que se reservan en memoria, ya que el compilador reserva localidades de memoria consecutiva. Bien, en el ejemplo anterior se asignaron 6 números enteros que comparten el mismo nombre de variable, en este caso edad. Pero se puede tener acceso, como ya les había comentado a ellos, a través de la posición o del índice que le corresponde a cada uno de los elementos. Por ejemplo, si queremos ver el contenido del elemento 3, se utiliza el índice 2. ¿Por qué? Porque, bueno, empezamos a contar. Tengo 1, 2, 3. Este es el elemento, el valor 3. Para hacer referencia a este, necesito utilizar el índice 2. Entonces, si quiero hacer referencia a el elemento 3, utilizo el índice 2. Bien, ¿cómo podemos asignar valores a un vector? Aquí lo vamos a hacer de forma diferente, más adelante vamos a ver las diferentes formas, pero si quiero asignar valores a posiciones aleatorias o a posiciones no consecutivas o de forma aleatoria, vamos a utilizar el nombre del vector, el índice para poder tener acceso al elemento, y le asignamos el valor que queremos, y sería de esta forma. Tenemos el nombre del vector que se llama edad, y aquí le estoy diciendo edad del índice 0, es decir, este de aquí, asignar el valor de 10, y entonces aquí, en la posición 0 de edad, se va a guardar el valor 10. Después dice edad índice 2, asignale el valor 15. Entonces vengo al índice 2 y le asigno el valor 15. Después edad índice 5, asignale el valor de 21. Viene a la posición 5 y le asigna el valor 21. Si esta es la forma como podemos asignar datos a un vector haciendo uso directo del índice. Bien, ya guardamos información con los índices. Si queremos recuperar o sacar información o ver qué es lo que está guardado en las posiciones, lo hacemos de la siguiente forma. Por ejemplo, tenemos dos variables que se llama edad 1 y edad 2.
Aquí edad 1 le vamos a asignar lo que tiene el arreglo edad, que es este, en su posición 1. Si entonces vamos a la posición y es 0, 1. Sí, y aquí me indica que la posición 1 o en la posición 1 está guardado el elemento o el dato o el valor 16. Y luego a la variable edad 2, asignarle lo que tiene el arreglo edad en su posición 3. Entonces vemos 0, 1, 2, 3. Y el elemento, el valor, el dato que está en la posición 3 es el número entero 12. Por lo tanto, si, bueno, aquí hay un error, debe ser en minúscula. Si imprimiéramos el contenido de la variable edad 1 y edad 2, ¿sí? Con un printf, va a desplegar edad 1 tiene 16 y edad 2 tiene 17, que es el índice 1 y es el índice 3. Ok, debemos tener en cuenta lo siguiente cuando trabajamos con vectores o arreglos unidimensionales. El índice de un elemento del arreglo no es el contenido. Sí, el contenido puede ser flotante, entero, carácter, long, etc. El índice debe de ser entero y es consecutivo porque los espacios de memoria que se reservan para guardar la información es consecutiva. El índice tiene que ser de tipo entero nuevamente. Debido a esta característica, se accesa a cualquier elemento en forma secuencial, aleatoria o consecutiva al contenido del vector. Sí, es decir, a través del índice podemos recuperar información o podemos guardar información en alguna posición de nuestro arreglo. Y por último, los índices son secuenciales con base en las direcciones contiguas de memoria. Ok, ¿cómo podemos ingresar o asignar datos a un vector? Lo podemos hacer de tres formas: por asignación, por autogeneración o por teclado. Bien, si le asignamos valores a un arreglo por asignación directa, esto lo hacemos cuando lo declaramos y lo podemos hacer de dos formas. Tenemos nuestro arreglo que se llama edad, que tiene 5 elementos, es de tipo entero, y le asignamos de esta forma los valores y quedaría entonces así. En la posición 0 tendríamos 10, en la posición 1 17, en la 2 21, en la 3 15 y en la 4 25. O bien lo pudiéramos hacer también de esta forma sin indicarle cuántos datos, cuántos elementos va a tener nuestro arreglo. Sí, esta es una forma. Ok. Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo en dev. Bien, vamos a crear, recuerden, include, a crear un ejemplo, stdio.h y luego include std_leaf, std_leaf.h. Ok, y en main, nuestra función principal, abrimos y cerramos llaves de nuestro cuerpo principal, de nuestra función principal, declaramos nuestro arreglo y vamos a imprimirlo. ¿Sí? Vamos a imprimir este arreglo que ya está ahí. Estamos definiendo un arreglo de tipo entero que va a tener 5 elementos y le estamos asignando directamente, cuando les da la declaración, le estamos asignando los valores separados por coma, como se dan cuenta, y debemos utilizar llaves que abren, llaves que cierran y punto y coma al final. Entonces vamos a imprimir estos elementos. Vamos a poner un printf, sí, un salto de línea, un %d porque es de tipo entero, vamos a dejar un espacio y coma, y para imprimirlo entonces recordemos que vamos a poner el nombre de nuestro arreglo, edad, y el índice que queremos, que en este caso va a ser el 0. Sí, y así vamos a hacer con todos los demás. Para que sea un poquito más rápido, vamos a poner un control B, un copiar y pegar. Entonces va a ser de 0, de 1, de 2,
3 y 4. Sí, porque son 5 datos, pero es de 0 hasta n-1, 5 menos 1, 4. Ok, entonces ahora sí, un system pause y punto y coma final y un return 0. Ok, y vamos a compilar y ejecutar. Hay que poner el nombre, entonces asignación directa arreglo. Ok, y aquí están. ¿Ya? Sí, son los datos que tenemos guardados en nuestro arreglo. En la primera posición está el 10, en la segunda posición está el 17, en la tercera el 21, el 15 y el 25. Sí, que son los que están desplegados. Ok, entonces esta es una forma de asignarle valores a nuestro arreglo. Se llama asignación directa o asignación aumento de declarar. Y bueno, nada más para corroborar, esta segunda forma la podemos utilizar también. Sí, aquí, sí, solamente esta forma solamente se puede hacer en este tipo de declaración. Sí, si declaramos nada más el arreglo y no le asignamos valores, no podemos utilizar esta forma. Bien, vamos a compilar y nuevamente se están desplegando los valores que están dentro del arreglo. Ok, entonces esas son las dos formas que podemos asignar directamente valores a un vector. Bien, hasta aquí le vamos a dejar estos ejercicios. Vamos a ver en otro video tutorial que hay otras formas de asignar también. Sí, ya vimos aquí que es por autogeneración y por teclado. Ok, entonces nos vemos en el siguiente video tutorial. Sí, espero que vayan entendiendo. Cualquier duda ya saben que pueden comentar.